¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro principal objetivo es contarles a ustedes las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que por supuesto también lo puede hacer en la vida de ustedes. Lo único que tienen que hacer es abrirle su corazón, darle sí, seguirle y trabajar para que más personas puedan conocer lo hermoso, maravilloso que es compartir con el Señor Jesús nuestras vidas. Hoy continuamos con el testimonio de Esther. Conocimos la semana pasada a una niña que marca su primera experiencia complicada en la vida, la muerte de su hermano en un accidente motociclístico, y que en lugar de pelear contra el Señor y preguntarle por qué razón le permitió el sufrimiento en su vida, lo que hace es encomendarle el alma de su hermano al Señor Jesús y confiar en que desde esa edad un ángel le cuida desde el cielo. Sí, hoy vamos a seguir platicando con Esther para que nos comente cómo el Señor Jesús ha estado presente dentro de su vida. Y nos comentabas, Esther, que tocó una época en el colegio en que te toca defender al Señor Jesús porque tú no querías ser descendiente del mono y tener una cola para jalar. Cuéntanos, en esa etapa del colegio, ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Cómo la sigues cultivando? ¿Y cómo empiezas a captar almas para el Señor Jesús? Bueno, fíjate que teníamos, en ese tiempo, me fui un tiempo a los Scouts, fue un tiempo muy corto, y creo que lo que me atrajo de este movimiento es la parte espiritual, ¿verdad? La oración, aunque sí todo muy metódico, pero que sí creían en Dios. Y luego de ahí fue como jalarlos y decirles, miren, esto es muy bonito, pero al final es un movimiento, no es una parte que nos va a dar un crecimiento espiritual totalmente. Y comienzo a llevarme a ciertas amigas de los Scouts para la iglesia, para un coro que había en la iglesia. Era un coro que se estaba formando y que de alguna manera nos daban permiso de que estuviéramos ahí apoyando, ¿verdad? Así comenzamos y pues luego de este coro yo tenía como que cierta atracción o inclinamiento hacia la renovación carismática, que no tenía tanta aceptación, ¿verdad? Hace 25 años. Y pues entonces en ese momento en la iglesia también me comenzaron a ver como rara, ¿verdad? Porque yo hablaba ya del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, pues, como se dice, el gran desconocido, ¿verdad? No hablábamos tanto del Espíritu Santo en la iglesia. Había alguien que nos daba un crecimiento, pero nos daba un tema, no era específicamente un estudio de la Biblia, sino nos daba un tema, nos reuníamos una vez a la semana, pero como todos jovencitos estábamos en la edad en la que había que llegar para ver quién estaba, si nos gustaba a alguien o si le gustábamos a alguien, pero para mí eso también me desagradaba, ¿verdad? El hecho de que llegaran para ver a quién conocían o a quién conquistaban. Y entonces yo les hablaba mucho, no, miren, tenemos que orar. Yo les decía, tenemos que clamar la presencia del Espíritu Santo. Y como te digo, no era tan bien aceptada dentro de la Iglesia Católica la renovación. Y entonces había una monjita, ¿se puede decir el nombre, no? Por favor. Sor Jacomina, no sé si todavía esté viva la Sor. Era una Sor inglesa, pero realmente ella me miraba y hubo un tiempo en el que ella dijo que no quería que yo estuviera más dentro del coro de la iglesia. Y entonces yo llegaba, ¿verdad? Siempre llegaba, como te digo, a veces también uno mismo puede ser piedra de tropiezo para otras personas. Yo iba muy dolida, realmente muy dolida en mi corazón por la actitud de esta Sor. Y entonces le habla al sacerdote, que lo conocimos también en esta iglesia, lo conocimos cuando estaba todavía en lo último de la carrera del sacerdocio, ¿verdad? Y entonces, pues para todos era Manuel, y ya cuando se hizo sacerdote, pues algunos seguían diciéndole Manuel y yo también, ¿verdad? ¿Abac? No era Manuel Abac. Y entonces, un momento en el que yo le dije, pero era yo como que ya cierta mala influencia, ¿verdad?, para el grupo, según la Sor.
Y entonces le habla al sacerdote y le dice, creo que en ese entonces de alguna manera viví lo que decían de Jesús, ¿verdad? Que estaba dando una doctrina diferente a la que era la correcta. Y entonces comenzaron en esa iglesia a cerrarme las puertas para que yo pudiera entrar. En ese entonces llega Monseñor, hubieron confirmaciones y entonces hubo una actividad grande en la iglesia y hubo un momento en el que me pude quedar a solas con él en la puerta, ni siquiera fue adentro. Monseñor, nadie lo atendió y entonces en ese momento, Jonathan, yo te estoy hablando tal vez a los 14, 15 años, y yo le decía a él, Monseñor, ¿usted cree que la renovación carismática es mala? Y que si yo voy a la renovación, estoy de alguna manera traicionando o faltando a la Iglesia Católica. Y mira, fue tan linda su respuesta y me decía, Dios va a estar donde tú lo buscas, cuando tú lo buscas con un corazón dispuesto, con un corazón en amor, me decía él, que tú quieras amarlo y conocerlo, porque cuando tú lo amas y lo conoces, quieres servirle. ¿Tú sirves aquí? Y entonces de alguna manera sí me quejé y le decía, pues yo comienzo a ir a la renovación carismática, pero aquí me han sacado. Y eso me ha dado tristeza, porque pues amo la Iglesia Católica, lo que te decía, la Eucaristía para mí ha sido algo importante, y el amor a la Virgen María. Dije amor, ¿verdad? Nos tachan porque nos dicen que la idolatramos. Yo la amo y creo que así al igual todos los católicos. Y entonces eso me hacía sentir tristeza, ¿verdad? Y cuando el Monseñor me dice, no, sigue, tú sigue, y si aquí no les gusta, él mismo me mencionó las otras iglesias que estaban cerca de casa y me decía, y si aquí no les gusta, pues vete a otra iglesia. Tenía muy cerca San José Obrero, y ahí estuvo mucho tiempo el padre Hugo Estrada y luego el padre René Estrada, su hermano, y pues ellos muy en la línea de la renovación, ¿verdad? Incluso Monseñor me dijo, te queda cerca la iglesia de San José Obrero, ve y ve a experimentar, porque seguramente aquí todavía están pues un poquito cerrados. Me decía, no hablo mal, pero me invitó en realidad a que yo fuera y que viviera y experimentara realmente eso que estaba dentro de mí, esa inquietud a esa edad tan corta de vivirla, ¿verdad? Y desarrollarla. Y yo creo que este es el momento propicio para que le recordemos y que les contemos a los jóvenes que están allá en casa que la relación con el Señor es una relación personal. Porque sí, muchas veces nos hemos topado, pues estamos ahorita comentando tu etapa de juventud, y tú te has topado con que en esta iglesia no te querían dejar servir, no querían que tú hicieras inquietudes que tienen, y si algún joven que está en casa está pasando por eso, recuerde que la relación es personal con el Señor Jesús. Si en la iglesia en la que tú estás siguiendo no te estás sintiendo cómodo, recuerda que tu relación es con Jesús, porque muchos pierden esa relación con el Señor Jesús porque la monja les dijo o no los dejó hacer, porque el padre les dijo y no los dejó hacer, y realmente no se trata de eso. Se trata de que todos los jóvenes que nos están viendo en este momento sepan que si ellos ponen sus ojos en Jesús, van a encontrar esa relación personal y directa. Entonces estamos en una etapa en que tú empiezas a buscar servicio en cuanto a comunidades carismáticas, digamos, y ahí te abren las puertas para que tú desarrolles tus talentos y las inquietudes que tú tenías. ¿Cuáles eran esas inquietudes? Ya hablamos del coro, pero ¿cómo empiezas a servir ahí? Fíjate, Jonathan, que realmente era el alabar, porque en el coro de la iglesia eran los coros, los cantos en realidad de la Eucaristía, pero una Eucaristía todavía muy atrasadita, ¿verdad? Y entonces yo sentía que no había tanta alegría y tanto gozo realmente en alabar al Señor, y estaba muy encuadrado, ¿verdad? El canto de entrada, solo esto y ahí, y nada más. Yo sí buscaba más el alabar, más el tener ese momento de intimidad con Dios, que lo puedes tener en tu casa, aun si no hay un lugar específico. Yo comencé orando y todavía en mis peores momentos, los más duros,
los he vivido al lado del Señor en el baño de la casa, ahí, yendo y postrándome. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo buscar y cómo puedo conocer dónde encontrar ese movimiento o ese lugar, esa iglesia donde me puedo sentir cómoda? Y pues seguí yendo a misa a esta iglesia, pero ya no en el coro, porque realmente me cerraron las puertas y ya no, ni siquiera de una amistad, ¿verdad? Fue muy... Esa era tu etapa de juventud. Mi etapa de juventud. 18, 19, 17 años. Y es que a muchos jóvenes también les pasa que la alabanza es una parte muy importante en esa etapa de su crecimiento o de la vida. Pero también es importante recordarles que esa alabanza es para Jesús. Así es. Que ese tambor o esa guitarra eléctrica o ese bajo o esas voces o esos aplausos son para el Señor Jesús. Porque te voy a contar una experiencia personal. Yo un día estaba buscando una alabanza porque quería ir a una misa donde hubiera guitarra eléctrica, batería, aplausos, y lo que estaba buscando era el sentimiento emocional de una alabanza muy estridente o bulliciosa, ¿verdad? Y el Señor me puso en la misa de la tercera edad de Ciudad Vieja, para que me diera cuenta que lo importante de una misa es la palabra de Dios, más que si hay guitarra, si hay batería, si hay trompeta, si hay aplausos. Pero nuevamente, ese es el testimonio en mi caso de lo que el Señor me quiso enseñar ese día. En tu caso, tú estabas buscando una alabanza juvenil, espiritual, y lo único que nosotros hacemos aquí es compartirle a ustedes las experiencias, vivencias que nos han llevado a crecer y a fortalecer nuestra relación con el Señor Jesús. Pero me imagino que entonces en tu edad de juventud, como tú ya estabas sirviendo, estabas en los grupos, todo fue color de rosa. No. Cuéntanos, ¿qué pruebas te ha tocado afrontar en la edad de juventud? ¿Qué cosas han marcado tu vida y te ha tocado complicado pasar por ellas? Bueno, fíjate que a los 17 años mi mamá se va a Estados Unidos a dejar a mi sobrino, que era el de la hermana que tiene muchos años de estar allá, y estando allá tuvieron un accidente muy, muy fuerte, y entonces la operaron y luego el tiempo de recuperación, luego vuelven a operarla. Para no cansarte, esa estancia, esa estadía de mi mamá en Estados Unidos duró solamente 8 años, de mis 17 años, ¿verdad? Entonces se va antes de cumplir yo los 17, se va mi mamá y vuelve 8 días antes de que yo me case. En ese tiempo me sentí muy sola porque ya mis hermanos casados, lo que te contaba, la pequeña soy yo, y me quedaba al lado de un papá que yo amaba, que tenía lindos recuerdos de él, pero que era sumamente estricto, que en algún momento llegué a tenerle tal vez más miedo que respeto, porque era muy, muy exigente. Linda persona, pero muy exigente. Él decía, no tenés necesidad de tener amigos. Dios guarde algún día te encuentre con novio, porque vas a estudiar, ¿verdad? Sencillo. Y entonces, ese enfrentarme, yo sabía que Dios era un papá amoroso. Siempre lo supe, ¿verdad? Que tenía un papá amoroso, que también era un papá estricto, pero que me amaba y me cuidaba. Y eso me hizo de alguna manera comenzar a interceder sin saberlo, Jonathan, por mi papá. Porque yo le decía, Señor, tú eres mi papá, tú eres el todopoderoso y tú eres el grande. Si tú que me amas tanto y me cuidas, yo sé que algo puedes hacer en el corazón de mi papá. Tú puedes hacer que él no sea tan exigente, no sea tan estricto. Y pues de alguna manera ese hombre yo fui viendo, Jonathan, experimentando ese cambio en ese hombre rudo, recio, ¿verdad? En el que me enseñó siempre que en la vida había para todos 2 caminos. Nunca me dijo qué hacer, pero cuando yo me acercaba y le compartía algo, él me iba guiando y me decía, si te vas por aquí va a salir esto y esto, la elección es tuya. Y pues llego a Tívoli a esa edad con la necesidad de, como no salía de casa, ¿verdad? Porque mi papá era de no amigos,
Entonces tenía yo la necesidad de sociabilizar, de compartir, y me encuentro a una señora que me dice que me va a presentar en un grupo en el que cantan y en el que alaban, porque era mi queja. Yo le decía es que quisiera ir, y no por la misa, Jonathan, porque en la misa yo iba y la vivía, era porque yo estaba, o bueno, no lo sabía, el Señor desde ahí estaba enamorándome y haciéndome que yo buscara una comunidad, la importancia de la comunidad, ¿verdad? Que no lo sabemos, no lo entendemos hasta que no lo vivimos. Y entonces llego a Tívoli y voy a encontrarme con un renacer juvenil, un grupo hermoso para mí, porque ahí tuve un encuentro mucho más personal, más directo con el Señor, y conozco gente que igual que yo, ¿verdad? Con anhelos, con inquietudes, con esa edad tan corta, eran personas o eran jóvenes que estaban realmente orientados a lo que Dios quería. Porque mira, Jonathan, en los básicos, como siempre fui bien portada y siempre fui hasta cierto punto ingenua de muchas cosas, ahí me ofrecieron marihuana en los básicos. Y lo que te decía era el decir no por el temor a que le iba a fallar a Dios. Nunca pensé fallarle a mis papás. Por supuesto me daba temor lo que ellos podían reaccionar, ¿verdad? Pero siempre era, yo decía, quiero hacer las cosas agradables a Dios. Y pues cuando llego a este grupo me doy cuenta que hay también jóvenes de mi edad que pueden disfrutar la vida de una manera diferente, jóvenes con alegría, con gozo y muy creyentes de Dios. Y entonces comienzo a tener ahí un conocimiento y una relación mucho más linda con el Señor, porque entonces lo que tú decías, estaba en esa batería, estaba en esa guitarra, estaba en el alabar, ¿verdad? En el que yo podía alzar mis brazos, podía danzar o bailar, y que Él lo iba a ver bien y le iba a agradar. Y entonces ahí comienzo a tener pues ya ese caminar con Dios, y es ahí, Jonathan, donde yo te digo, yo conscientemente puedo reconocer que ahí fue donde tuve mi encuentro personal con el Señor. Yo llego y pues luego comienza mi papá muy enfermo y le da Parkinson. Estando yo ya en el grupo, aunque no conocía a nadie, o sea, de hacer amistad con nadie, yo iba porque me sentía cómoda viviendo. Eran las 2 horas y media que yo vivía con el Señor, y entonces yo iba y me llenaba. Realmente ahí comencé a leer la palabra, comencé a oír mensajes, y pues a buscar a ese Dios y a vivir con Él de una manera totalmente diferente. Y pues mi papá enferma, y cuando me dan el diagnóstico del Parkinson, lo que te decía, sola, ya solo vivíamos en la casa los dos, fue algo muy duro porque hubo una reunión de médicos en la que me explicaban cómo iba a ser la evolución de él como paciente con este cuadro clínico, y en el que en algún momento iba a estar frente a él y él me iba a estar preguntando dónde estaba su hija, ¿verdad? Yo no lo creía, porque estoy agradecida con Dios por los papás que me dio. Mi mamá está aún a sus 82 años, está viva, pero ese hombre marcó mi vida. Mi papá de verdad era el ser que Dios tenía elegido para que me guiara y me orientara. Y entonces fue muy duro, y me voy a un retiro, y pues ahí comienzo a descubrir que Dios nos va hablando de diferentes maneras. Un sábado yo llego a la asamblea, a la comunidad, y entonces comenzamos a orar, y ora por mí un hermano, y bueno, el hermano comenzó a orar, ¿verdad?, por varias personas, y luego dice: el Señor tiene un mensaje, y dice: para ti, hermana, dice el Señor que ese ser a quien tanto amas se va a enfermar, que el Señor va a abrir las puertas del cielo para que esta persona a quien amas venga a su presencia, pero que tú tienes que reconocer que Dios da la vida y Él la quita. Mira, en ese momento, Jonathan, yo me hinqué y me postré, y yo lloré mucho, y yo comencé a orar por esa persona porque no sabía quién era. Yo decía: Señor, como no conocía a nadie, Señor, seguramente esa persona está aquí y en este momento le estás diciendo que vas a llevarte a ese ser amado.
Y yo no sé cómo lo estaría viviendo yo, porque si a mí me vinieras a decir que mi papá se va a enfermar y que va a morir, no sé cómo estaría. Dentro de este mensaje, ¿verdad?, que el Señor da, dice, vas a reconocer que eres tú, porque al momento de fallecer tu ser amado, tú vas a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que solo viene del Señor. Mira, eso fue sábado y en la siguiente semana mi papá enferma un miércoles, estuvo muy grave, le dio una neumonía, se complicó y mi papá estaba falleciendo la semana siguiente. Jonathan, yo oré mucho por ese momento, porque hasta ahí yo no había comprendido que era yo esa persona, ¿verdad?, de la que Dios hablaba, mas sin embargo se ha manifestado de una manera grande en mi vida. Lo que pasa es que no sabemos reconocer ni la voz, ni la manera en la que Dios nos habla, que puede ser realmente a través del aire, a través de un pájaro, a través de una persona que tú no conoces y llega y te habla. Y pues eso fue en mi vida. Luego, pues el médico me dice que llame a mi mamá, porque posiblemente mi papá ya no pasa. Mira, le pusieron una cánula, entonces ya no hablaba, pero yo le daba ánimos. Hasta ahí yo decía, mi papá va a vivir. No entendía, como te digo, que era yo la persona, sino que era una lucha, un clamarle a Dios que dejara vivo a mi papá, hasta que le dije, Señor, si vas a dejarlo y lo vas a dejar bien, yo te lo voy a agradecer, pero si no, si va a ser para verlo sufrir, yo te lo entrego. Pues se lo entregué, y sabes, Jonathan, que él falleció un domingo, y yo tenía mucha desesperación de querer ir a la casa, y me voy a la casa, pido permiso en el sanatorio y salgo. Mi papá falleció a las 3 de la tarde, y cuando yo llego a la casa, pues entonces, cuando yo cruzo el cuarto en el que yo ya había pasado mi cama a la par de él para cuidarlo, cuando yo llego suena el teléfono, y entonces cuando yo comienzo a correr para llegar al teléfono y paso por la habitación de mi papá, algo se topó conmigo, chocó conmigo, Jonathan, hasta el día de hoy. Bueno, te puedo decir, era Dios que me estaba hablando, pero yo no entendía, porque algo chocó conmigo, y yo dije, volteé a ver, vi la hora y dije, mi papá se murió. Y entonces llego todavía al teléfono, y era del sanatorio que me llamaban y me decían, mire, su papá está muy mal, necesitamos que se venga, pero que traiga ropa, que traiga su cédula, que traiga la cédula de él, que traiga, porque está muy grave y posiblemente ya no vaya a estar mucho tiempo. Por supuesto, a la edad que yo tenía y me miraban sola, era no decirme la verdad, ¿verdad?, sino solo prepararme para lo que tenía que ir a enfrentar. Cuando yo llego al sanatorio y me lleva al médico a donde estaba mi papá, y me dice, mira, le dio un paro respiratorio y falleció. Lloré, pero iba conmigo mi hermana, y cuando llegamos frente a mi papá, mi hermana lo sacudía, mi hermana lloraba y le decía tantas cosas, y yo comencé a acariciarlo y a decirle que se fuera en paz, que yo iba a estar bien, que quería que él supiera que aunque él ya no estuviera físicamente, mi vida iba a seguir siendo pues una vida ordenada, y que no tuviera pena de mí. En ese momento yo me hinqué, y cuando yo me hinco, Jonathan, y elevo mi mirada al cielo, ese es el momento en el que entiendo y reconozco que la persona de quien Dios había hablado 8 días antes era yo, porque sentí la paz, de verdad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en la que yo miraba a mi papá ahí y estaba triste, tenía un dolor en mi corazón por la partida de él, pero con mucha paz. Aprendí a conocer también, ¿verdad?, esa promesa en la que dice que vamos a estar juntos un día, todos vamos a estar allá, ¿verdad? Y a la larga es el camino que todos llevamos, y lo que debemos de hacer es esforzarnos durante nuestra misión, durante el tiempo en esta tierra, para poder llegar y al final verle y decirle, Señor, me esforcé
y espero haber cumplido con la misión que tú me encomendaste y no estar pausados, detenidos o sin trabajar para el Señor en esta tierra. Lastimosamente el tiempo se ha terminado por hoy, porque volveremos la próxima semana. Recuerden, hoy nos hemos dado cuenta cómo el Señor ha ayudado a tener la paz a Esther a lo largo de las situaciones difíciles que está atravesando en la vida, con la relación personal que ella encuentra cuando asiste al grupo de jóvenes. Y es por eso la importancia de que nosotros como católicos estemos congregados en nuestras comunidades en la misa y que compartamos como hicieron los primeros cristianos, en unidad y en unidad de espíritu. Los esperamos aquí la próxima semana para conocer más del testimonio de nosotros, pero también lo esperamos para conocer su testimonio. Por eso lo invitamos a que nos escriba a la dirección de correo electrónico que aparece en su pantalla o que nos siga en el Facebook. Esperamos que la paz de Dios reine en sus corazones y en sus hogares y será hasta la próxima semana.